En la madrugada del 6 de agosto de 1981, una serie de bombas incendiaron el Teatro del Picadero. La destrucción fue casi total. Lo que comenzó como una fiesta terminaba en tragedia. El terror mostraba otra de sus caras más explícitas. De la honorable Junta Militar. Nos habían puesto una bomba que destruyó todo el edificio. Yo no esperaba eso, pero juro que no me sorprendió. Las llamas elevándose al cielo. De lo que nunca se dudó, que fue un atentado. Cagados en las patas, pero estábamos juntos. Y el público que nos acompaña. Y eso nos hacía fuertes. Le salió el tiro por la culata. El teatro será pueblo o no será nada. Tal vez no lo parezca, pero la obra está por comenzar en cualquier momento. Está latente, a punto de despertar, esperando el momento justo y el lugar indicado. Siendo las 2 de la mañana, concurren al lugar Pasaje Rauch 1847, 2 dotaciones de bomberos del cuartel central y personal de la comisaría quinta. El fuego fue dominado a las 2:30 y extinguido 2 horas después. Posteriormente, las autoridades continuaron con la remoción de escombros. Las llamas se iniciaron por causas que aún se investigan. Por causas que aún se investigan. El 6 de agosto. El 6 de agosto. A la madrugada. Se incendió el Picadero. Y a las 2 sonó el teléfono. No me acuerdo quién me llamó. Y era Segado, uno de los actores que trabajaba en la obra que yo dirigí. Con la noticia del incendio. Che, Arturo, se está incendiando el Teatro del Picadero. Vengan rápido, que se está incendiando el Picadero. Mi teléfono no funcionaba. Me pongo en contacto con alguno, no sé cómo hice, por un teléfono público, sospecho, ya ni me acuerdo. Y me dicen, pusieron una bomba en el Picadero. ¿Qué? ¿De qué me hablas? ¿Qué? Están los bomberos, está todo incendiado. Se está incendiando. Nos habían puesto una bomba que destruyó todo el edificio. Vamos. Inmediatamente me fui con las 2 cámaras, la Bolío y la Bolex. A partir de ahí, otra vida. Otras sensaciones. Lo que me acuerdo que lloré una semana. La noche yo la recuerdo lloviznosa. No sé si era lloviznosa o si era el estado de ánimo que teníamos. La verdad no lo sé. Alguien tendría que averiguar si llovió esa noche. Lloviznaba para mí. Lloviznaba, era una noche fea. Llovizna, las luces de las llamas, los gritos de los bomberos. Había todo un despliegue enorme. Cercaron la calle, no se podía entrar. Nos encontramos en la madrugada de ese día en el teatro, en la puerta del teatro. Era una especie de velorio gigantesco, todos ahí con la cara larga. Y bueno, empecé a hacer un registro, me metí adentro de los escombros. Y el ruido de... De pronto se cayó el techo. Derrumbes, porque se derrumbó todo. Las llamas ya estaban un poco más apagadas, pero seguían los humos. Ya había sucedido durante la dictadura que habían volado muchos teatros y muchos artistas se tuvieron que ir del país por esas razones. Uno adquirió en ese momento que circulaban ciertos rumores de deterioro de la dictadura militar que con el incendio parecía que esos deterioros no existían, que en realidad estaba sólida y era capaz de incendiar un teatro. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque no creyó en el teatro como herramienta de movilización.
Yo no esperaba eso, por supuesto que no. Pero juro que no me sorprendió. Y bueno, el teatro abierto, con ese ciclo, molestaba evidentemente. Ya a esa altura no esperábamos esas cosas, pero el solo murmullo de que había unos autores, seguramente, que exitosos, que estaban ahí dando vuelta y que se hubieran juntado con sus deseos de tener un poco de libertad, probablemente, les hizo poner una bomba. Yo dije, bueno, pero entonces no se puede hacer nada. This is my kind of town, Chicago is. Como nota de pintoresca, la noche del incendio del Picadero, Frank Sinatra le cantaba al poder en el Luna Park. En una producción que había traído Palito Ortega. Contame un poco, ¿estaba contento el almirante Lambruschini? Sí, estaba muy contento. Porque yo me encontré con el brigadier Lamidoso, el brigadier Porcil, el ministro de Trabajo, y el general Ortiz, y realmente como si hubiéramos recuperado una nostalgia. Palito, no cortés, sigo por línea privada, y acordate siempre que si un día tenés opciones como para traer a Barbra Streisand o convocarme a mí, no dejes de llamarme, querido. Chao. Nunca se puso en duda que fue un atentado. Hubo otros casos donde siempre era un cortocircuito. Esta vez no fue un cortocircuito, esta vez fue un atentado. Sí, fue muy claro, porque además después vinieron los detalles. Fue una bomba en el medio de la platea, que fue para arriba, por eso se salvó todo el vestuario, toda la escenografía, todo porque el Picadero tenía los camarines abajo y había una losa. Y tampoco se incendiaron las cintas de sonido, que eran importantes porque todo eso no nos hubiera permitido estrenar. Teníamos un armario de esos de oficina de metálicos, dentro del cual estaban los equipos de grabador cinta abierta, en buenas condiciones, todas las bandas de sonido de todas las obras. Entonces, en una de las idas y vueltas de llevar cosas al auto, yo había llevado mi cámara Super 8 y la agarré y entré y no se dieron cuenta que en vez de salir con algo, entraba con algo. Y pude filmar. Y esa cinta se la di después a Arturo Balaza y entonces parte de esos 3 minutos grabados en Super 8 están en la película País Cerrado, Teatro Abierto. Yo estuve muy pegado a la transformación de ese espacio en una sala teatral. Y ahí había unos problemas que uno tenía que ver con el sonido que provenía del exterior, fundamentalmente la lluvia sobre un techo de chapas en la cabreada de hierro. Lo habían atenuado con unas capas de un material muy inflamable. Los arquitectos proyectaron poner sobre ese agregado de espuma teja francesa. Eso también contribuyó a que cuando la bomba explotó y todo se prendió fuego, las vigas resultaron como insuficientes para el peso excedido de las tejas que tenía arriba de las chapas. Entonces eso se cayó. Las fotos que vos ves es que eso se vino ¡pum! Abajo así, y las fotos ves las tejas allá abajo en el suelo y las paredes levantadas. Porque se incendió todo. El fuego fue apagado y el teatro destruido. La rueda comenzaba a girar y ya encontraba su primera gran resistencia. El atentado trajo sus peores fantasmas: la ira, el miedo, la frustración, la impotencia. Mientras Teatro Abierto hacía lo imposible por buscar nuevos caminos, nuevas experiencias, la dictadura cívico-militar hacía lo único que sabía hacer: censurar, incendiar y destruir. Abelardo, él me contó que estaba en las cercanías, que le avisaron, se acercó al teatro, estaban los bomberos, no accionaban los bomberos porque decían que no tenían agua.
Él les dijo que en el fondo del teatro había tanques de unos 1.000, 2.000 litros de agua que ellos los podían utilizar y me piden que me retiren del lugar. Me retiro y me comunican que estoy detenido, a partir de ese momento estoy detenido, y no tenían agua las mangueras de bomberos y los camiones no tenían la suficiente fuerza como para apagar el incendio. Todo esto más o menos se pasa en unos 40 minutos hasta el primer chorro de agua que largan bomberos. Y así como se dio a conocer y dijo que era el electricista del teatro, lo cazaron de las orejas y se lo llevaron preso. Después me trasladan a la comisaría Quinta, a la seccional Quinta, me encierran en una habitación, me piden que declare, 2 agentes civiles, y se enfurecen, empiezan ya en un tono más agresivo a que hable, que diga, que dé nombre. A ellos les interesaban nombres de las personas que trabajaban ahí adentro y que mi vida corría peligro si no colaboraba. Yo vivía en Vicente López y llegó una notificación, vino un policía a traer un telegrama de citación, debe presentarse tal día, tal hora, en tal lado. Fuimos citados por los peritos de bomberos para prestar declaración o para averiguar ellos qué posibilidades había de que el incendio tuviera un origen eléctrico. Y me dice, tenemos una prueba, queremos que usted identifique este cable, tenemos que identificarlo. Y ese cable, por el tipo de cable y en la ubicación que tenía, se identificó rápidamente. Era el cable que alimentaba la red de luz de emergencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando reventó todo, se quemó la instalación eléctrica, se cortó la luz, se prendió la luz de emergencia, se quemó el cable, hizo cortocircuito, estaba conectado a una batería. Y ahí entonces se resolvió que ese cable no había producido el incendio, sino que el incendio produjo luego el cortocircuito. El juez y la policía permitió el ingreso para retirar algo del material que se pudiera rescatar. Pudimos ver que no solo la llave general del teatro estaba cortada, sino que también los tableros secundarios estaban todos cortados, cosa que también vio el juez y vio la policía. Yo sé que Abelardo vio el fuego en el centro del espacio. Cuando yo ingreso a la sala, veo que el fuego se desarrolla en el centro del escenario y que las llamas no llegan todavía al techo. El comisario que creo, si mal no recuerdo, se llamaba González, me dice, esto fue una bomba de fósforo y los únicos que la tienen son los servicios de la Marina. Así la largó, de una. Y le digo, ¿qué va a pasar con esto, con la pericia? Y el tipo me dijo, yo soy bombero y mi función es esta, averiguar y sacar conclusiones. Este expediente, estos papeles, yo hago así, los meto en este cajón y ahí está la verdad. Después, si viene y lo abre alguien... Cuando yo leo la declaración, me encuentro con que la declaración decía otra cosa, o sea que el incendio se produce por fallas eléctricas. La prensa en general comentó mucho del incendio, además se hizo muy público porque la Asociación de Actores... En esos días sacamos un comunicado declarando 3 días de duelo teatral por el incendio del Picadero, y en todas las salas de Buenos Aires se leyó el comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre el incendio. Cierta prensa que retaseaba información terminó dando la información del atentado al Picadero. La revista Humor, que el crítico de teatro de humor era Hugo Paredero, apoyó con chistes, había 2 o 3 páginas de chistes sobre el incendio del Picadero. Había un periodista que por ahí ustedes lo oyeron nombrar de hace tiempo, que se llamaba Bernardo Neustadt, uno de los primeros periodistas neoliberales, y dijo, murió un sueño. El teatro debía sobreponerse al horror y enfrentar la violencia. Al fin y al cabo no sería la primera vez. Teatro Abierto
pudo nacer gracias a algo llamado teatro independiente, que durante muchos años venía resistiendo al autoritarismo. Teatro Abierto es de alguna manera heredero del espíritu del teatro independiente. Un espíritu cuestionador, atrevido con respecto a las situaciones, incluso de ataque a determinadas normas sociales, a determinada situación social, económica, política. Y ese espíritu está en Teatro Abierto. Es un fenómeno cultural único en el mundo. Toda la gente que hizo Teatro Abierto venía de ahí. Eso fue, digamos, la semilla. Es interesante señalar en ese sentido que el teatro independiente, que nació con Barletta, Leónidas Barletta, acá en 1937, al fundar Teatro del Pueblo, fue el antecedente mayor. Teatro independiente que arranca al fin del año 30, a 2 meses después del golpe de Uriburu, el golpe de Estado militar, el primero del siglo. Barletta, este hombre que era excelente periodista, era un buen escritor, hombre de teatro, aunque en el teatro era un poco antiguo, era un poco atrasado, pero bueno, creó ese fenómeno, el Teatro del Pueblo. Barletta siguiendo, digamos, las consignas de Romain Rolland, un gran teatrista francés que dijo, el teatro será pueblo o no será nada. Tenía como una normativa para los actores, con mucha rigurosidad, era muy estricto, algunos lo querían, otros bueno, pero era toda una forma y un pensamiento, no era solamente trabajar en teatro, sino presentar una ética. Con esos valores, digamos, se formaron las personas que hacen Teatro Abierto, fundamentalmente los autores, directores, los principales, digamos, o los más reconocidos, Gorostiza, Somigliana, Cosa. Empecemos a contar desde la ranchería hasta acá. Qué casualidad, ¿no?, que sean los teatros. Y queman películas y queman libros. No iba a ser una excepción, no es una excepción. Hay unos cuantos incendiados y hay uno que fue incendiado por un grupo católico, el Teatro Argentino, que se iba a estrenar, Jesucristo Superstar, ¿no? Sí. Hubo atentados, ahora hubo algunos incendios que no fueron intencionales. Aunque siempre quedaron, en los incendios siempre quedaron sospechas. El Teatro del Pueblo se incendió, una de sus sedes se incendió y Barletta siempre dijo que lo habían incendiado. Hubo ya previo a Teatro Abierto, había pastillas de Gamexan en los teatros, hubo signos así, digamos, señales de que molestaban. Tras el atentado, una cosa era clara. Había que reorganizarse. El fuego había intentado frenar el movimiento, pero estaba lejos de hacerlo. Porque otro fuego, el fuego sagrado, el fuego que da vida, se encendió con mucho más ímpetu. Inmediatamente nos juntamos y la idea fue pensar cómo seguir, ¿no? Ahí a la vuelta por la calle Callao había un bar que se llamaba La Academia, que estaba abierto las 24 horas. Entonces empezamos a rumbear para ahí. Nos fuimos a tomar unas ginebras ahí al bar. Y estaba lleno de gente sentada, tomando, algunos y otros sentados, mirando a gente parada que éramos nosotros, en una especie como de preámbulo a la academia, que es un lugar muy alargado, ¿no? Y me dijeron, habla despacio que estamos rodeados de los servicios de inteligencia y de seguridad. Era notorio, realmente no podían disimular que eran canas. Todos leían noticias gráficas o crónicas, no sé, tipos sueltos, evidentemente. Me dice, nosotros estamos acá reunidos en Los Galgos de Lavalle, me dice. Le digo, voy para allá. Dice, los autores están por acá viendo qué hacían.
porque se había preparado todo eso y nos habían puesto una bomba que destruyó todo el edificio. Entro yo a los galgos y todos estábamos así arriba en la mesa, con el bajón, digo, no se puede creer, qué sé yo. Lo que sí sé es que en esa noche, entre charlas, llantos, lamentos y optimismo, se decidió. Seguimos. La primera decisión fue seguimos, no. Seguimos. El hecho es que al día siguiente ya teníamos el Lavalle comprometido y los diarios citados. Que al día siguiente nos íbamos a hacer una asamblea en el Teatro La Salle. Y empezó otra vez como el primer día que yo llegué, ¿no? Gran actividad. ¿Vos a quién llamás? ¿Vos a quién llamás? ¿A quién llamás? Y también se decidió esa noche que el ciclo iba a seguir en cuanto pudiéramos. Y nos pusimos como fecha para nosotros la semana que viene. Yo nunca vi un trabajo tan grande en marcha. Nunca en mi vida vi que se pudieran montar 20 espectáculos en 3 meses. Bueno, eso es un material y es nuestra única arma. No tenemos otra. Las otras la tienen los que incendian. Nosotros tenemos el arma del teatro, el arma del pensamiento, y está ahí disponible. No tenemos ropa, lo haremos con ropa de calle. Tenemos. Pero sobre todo tenemos obras en funcionamiento. Entonces se da el penoso caso de que cuando se abre un resquicio para las ideas, para la opinión, que eso es el arte, opinar, nos lo quieren quemar. El señor Neustadt acaba de decir que se quemó una ilusión. No se quemó nada. La ilusión es cada vez mayor. Actuaron muy rápidamente, en vez de ir para atrás fueron para adelante, convocan a una asamblea en el Teatro La Salle. La Salle era un teatro grande, 600, 700 localidades. Ese día estaban todos los integrantes de Teatro Abierto en el escenario. En el escenario había una mesa principal. Estaba lleno de gente que nos acompañaba. Había gente parada en los pasillos, estaba repleto el Teatro La Salle. Estaba Pérez Esquivel. Que era el Premio Nobel de la Paz. Estaba Ernesto Sábato. Figuras políticas, figuras de la cultura, algunos concurrieron y otros mandaron sus mensajes. Borges mandó una nota, ya algunos partidos políticos empezaban a asomar la cabeza y por lo tanto vinieron algunos políticos que ya tenían lugar en los diarios y por lo tanto tenían nombre y visibilidad. Y ahí Dragún siempre era el del discurso, ¿no? Entonces Dragún dijo unas palabras. Teatro Abierto nació en el Teatro del Picadero. Junto con ese querido ámbito físico, han quedado destruidas las pertenencias materiales de Teatro Abierto. Pero como su espíritu no solo ha quedado intacto, sino que ha crecido con el apoyo de entidades, personalidades, medios de comunicación, salas teatrales y el público que nos acompañó hasta el día del incendio, los integrantes de Teatro Abierto han decidido: primero, continuar de inmediato con Teatro Abierto en una sala que se definirá lo antes posible para que la reapertura del ciclo se produzca el próximo viernes. Segundo, recurrir a los organismos oficiales para que se nos otorguen medios que faciliten esta decisión. Tercero, colaborar en la reconstrucción del Teatro del Picadero. Cuarto, solicitar la colaboración económica del Estado para que esta reconstrucción se efectúe lo antes posible. Empecé a sentir como, viste, cuando uno respira hondo y se le llenan los pulmones de aire y uno se empieza a desperezar y es un placer sentir el cuerpo. Bueno, yo en el alma me pasó eso. Ver a todos los compañeros y compañeras ahí en el teatro te daba una sensación de omnipotencia en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De que íbamos a poder y que no nos iban a doblar ni a amedrentar con el tema de la bomba. Estábamos todos juntos.
Cagados en las patas, por supuesto. Pero estábamos juntos. Y eso nos hacía fuertes. Con las fuerzas redobladas, además, para seguir haciendo teatro abierto. Recuerdo como un día muy emotivo, como un día de una gran victoria, una victoria, una unión. Se había generado una gran conmoción con la idea de que se podía resistir a la dictadura. Hemos recibido 19 ofrecimientos de salas para seguir con teatro abierto. Yo recuerdo que eran 17 invitaciones. Se dijo allí en la asamblea que se habían ofrecido hasta ese momento el Nacional, el Tabarís, Planeta, Margarita Xirgu, del Bajo, Contemporáneo, Popular de la Ciudad, del Centro, Pairó, La Salle, Sala 1, IFT, Laboratorio, La Fábula, el Taller de Garibaldi y Bambalinas. O sea, salas de las más diversas. Todas esas salas yo creo que se ofrecieron por solidaridad. Solidaridad teatral, si querés. Me acuerdo cuando todos los empresarios ofrecieran sus salas, pese a que era un riesgo. Eso sí, ya era un riesgo. O sea, el 6 de agosto del 81, personas así, impensadas, se quisieron relacionar con teatro abierto. Lo que antes del atentado no había ocurrido. Nunca me voy a olvidar de Alejandro Romay, por ejemplo, que era un figurón del espectáculo argentino, ofreciendo su teatro. Creo que hubo una persona que ayudó mucho, que fue para mí Carlitos Rottenberg, uno de los empresarios realmente que se acercó al teatro independiente, lo ayudó. Y nosotros el 6 a la mañana, con Guillermo Bredeston, le ofrecemos al grupo Teatro Abierto también el Tabarís. Pero éramos uno más de una lista. Fue Teatro Abierto quien por algún motivo, que nunca incluso pregunté, decide en horas que el Tabarís sea el lugar donde se iba a continuar el ciclo. Y fue mayoría y se fue al Teatro Tabarís. A mí me pareció muy divertido. Era una contradicción divertidísima. No todo puede ser tan coherente. Bueno, viva yo. Y venir a un teatro grande de revista, porque el Tabarís era un teatro de revistas. Ir a un teatro frívolo, a un teatro con una historia, digamos, que no tiene nada que ver con teatro abierto. Y la otra era, pero calle Corrientes. Se eligió el Tabarís porque en ese momento era un teatro de segunda línea. Nosotros elegimos el Tabarís porque era un teatro de revistas, porque estaba en pleno centro, a media cuadra del Obelisco. O mayor seguridad que estar en una calle transversal donde pudieran pasar cosas. El teatro de los postergados, el teatro de los ninguneados, en estos momentos estaba en plena calle Corrientes. Era seductor. El hecho de que estuviéramos en un teatro frívolo aumentaba la cosa, hasta la frivolidad se rendía ante teatro abierto. No sé si me explico. Lo importante que íbamos a seguir, que los elencos estaban en pie, que nadie escapó, todo el mundo se quedó, todo el mundo y se siguió. Lo que pasó ahí fue que se reafirmó esta convicción de que estábamos haciendo algo. Ese teatrito de la cortada, casi oculto, terminó siendo la esquina del Tabarís en la calle Corrientes. Terminó siendo más político de cómo empezó, pero por el atentado. Por eso se hablaba de boomerang. Nunca imaginamos, yo jamás imaginé lo que después iba a pasar, ¿no es cierto? Le salió el tiro por la culata. Con la llegada de un nuevo espacio, aparecieron nuevas posibilidades y también los temores por los que podía pasar. El teatro abriría sus puertas, no solo al público, abriría sus puertas a actores, actrices,
autores y autoras.